Tuvimos esta semana de descanso, pero hubo conferencia, así que fue también un tiempo de refrigerio muy interesante, muy intenso, experimentando la cruz y no solo los sufrimientos, sino la completa aniquilación. Así que eso fue muy interesante. Esta semana, pues seguimos avanzando en estos mensajes para creyentes nuevos. Entonces, seguimos con este mensaje muy interesante. Este es pues muy bonito. A ver cómo nos va, si lo hacemos siempre como en dos partes, pero gracias al Señor por este ministerio maravilloso. Este capítulo 31, mensaje 31, es acerca de la elección del cónyuge. Así que vamos a aprender. Recordemos siempre en estos mensajes que lo que estamos hablando es lo que oímos de alguien más, ¿verdad? No es nada nuestro. Por más que alguno de nosotros pueda hablarlo, todo es lo que hemos visto y todo es lo que hablamos es lo que hemos escuchado. Siempre es importante que, aunque pues está la experiencia que podamos haber tenido en alguno de los tópicos que toquemos o que hemos tocado durante estos meses ya largos que hemos estado compartiendo cada semana, de cualquier forma es el hablar del Señor. Es lo que Él ya habló, es lo que Él ya dijo. Dios siempre habla una y otra vez, pero no es nada de nosotros, es solo de Él. Es solo de Él, solo lo que hemos oído y hemos visto. Muy bien, entonces para este mensaje tenemos algunos versículos. Hoy no son tantos como a veces, que son bastantes los versículos que podamos tener. Esta lectura dice así: Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Primera de Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Deuteronomio 5, 9 y 10. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Como creyentes es sumamente importante que nosotros consideremos y le demos la debida relevancia al asunto de los solteros eligiendo al cónyuge. Pues de acá, algunos de los que estamos acá, pues puede que ya tengamos algunos años de casados, o pues tengamos algo de esto ya establecido, ya tenemos esta relación establecida tal vez por muchos años. En mi caso, pues somos 17 años con mi esposa de casados, más algunos años previos de relación, así que son bastantes años, no tantos como otros, porque otros pueda que tengan muchos más años. Así que esta decisión de haber elegido un cónyuge, en mi caso y algunos de los que, y los que estamos aquí, que seamos casados, fue una elección sumamente trascendental, y esa decisión nos alcanza hasta hoy, ¿verdad? Todavía hoy nos está alcanzando esa decisión que tomamos hace 20 años, hace 30 años. Así que no sé qué tanta relevancia le dimos en su momento, ¿verdad? Pues obedecimos a lo que decía tal vez la naturaleza en nuestro cuerpo, que pedía la compañía. Sin embargo, hoy, después de tantos años, pues también queremos aprender, queremos entender cómo es que a la luz de la palabra debe ser o debe suceder la elección del cónyuge, y especialmente los que somos padres. A mí me interesa mucho saber esto, saber qué dice el Señor acerca de la elección del cónyuge para poder ayudar a mis hijas. Solo de considerar esto, mi hija grande tiene 13 años, la hija pequeña tiene 8 años, y solo de considerar esto entro en pánico
pánico, ¿verdad? Porque tarde o temprano van a empezar, y aún ya a veces sienten ya cosas y les llama la atención los muchachos y demás cosas, y ay, para nosotros es un asunto que no sabemos cómo afrontarlo, no sabemos cómo enfrentarlo. Pero también, como hermanos responsables en la iglesia, hermanos responsables de un grupo de jóvenes, de una o dos familias, también debemos prestar mucha importancia al asunto de los jóvenes eligiendo a su pareja, eligiendo a su cónyuge. No debemos pensar, pues cada quien elige, es su vida, es su decisión, ahí no me meto. Y no es que nos vayamos a meter tampoco, ¿verdad? No se trata de esto, pero debemos ayudarnos, colaborar, vigilar, ¿verdad? Darnos cuenta de que puede que cometan algún error en su elección. Entonces hay que darles todas las herramientas, todas las advertencias del caso, apelar lo más que se pueda a que consideren las decisiones que van a tomar. Y para nosotros, que ya tomamos la decisión hace algunos años, poder entender la situación que actualmente vivimos por aquella decisión que tomamos hace tantos años, ¿verdad? Porque algunos puede que tengamos quejas de nuestro matrimonio, frustraciones, pues inconformidades a estas alturas, ¿verdad? Teníamos una expectativa que no se cumplió, pero nosotros simplemente obedecimos lo que sentíamos, tal vez. Entonces, ahora podemos aprender, podemos ver lo que dice este ministerio maravilloso, lo que dice la palabra acerca de cómo debe ser la elección del cónyuge. En primer lugar, el asunto de casarse es un asunto que es importante para Dios, y me gustó este asunto que creo que hablamos la semana antepasada, creo, cómo es que la mujer fue tomada del hombre. Y esto el hermano lo enfocó de una manera tan interesante, tan maravillosa, que me gustó. Lo que hizo es que con Adán es que lo hizo incompleto. En el momento que le quitó algo, claro, estaba incompleto, ¿verdad? Entonces Adán necesitaba ese complemento. O sea, ahora entendemos cómo es que ella es el complemento que Eva es el complemento de Adán. ¿Por qué? Porque le quitó una parte, le quitó una pieza a Adán, ¿verdad? Y no estamos diciendo que la esposa sea una pieza nada más, pero es una parte que fue quitada de Adán. Entonces Adán quedó incompleto. Y por el otro lado, Eva también estaba incompleta, porque ella era parte de Adán. Así que nosotros como varones nacemos incompletos. Y las hermanas cuando nacen incompletas. Aleluya por eso. Amén. Necesitamos ser completados. Que hoy día nosotros podamos decir amén. Los hermanos, agradecerle al Señor por nuestras esposas que nos completaron, definitivamente. Y que para ellas también nosotros seamos eso, que a ellas las completa, ¿verdad? Así que este asunto del matrimonio tenemos que darnos cuenta. No voy a decir yo que no quiero que mis hijas se casen, porque qué horror, me las van a quitar y saber si me las van a tratar bien. No, yo debo entender que mis hijas nacieron incompletas. Por lo tanto, lo menos que puedo hacer es orar, Señor, ¿verdad? Concédele a mis hijas el esposo apropiado, un hermano, ¿verdad? Que sirva en la iglesia, un hermano, Señor, un hermano. Y esto debe ser un clamor por nosotros, tanto los que tenemos hijas como los que tienen hijos, ¿verdad? Porque que ellos elijan a alguien que no sea creyente, y creo que muchos se enfrentan a esa situación, ¿verdad? Ahora que fue el tiempo de pandemia, de alguna manera, bueno, estuvieron en casa, qué bueno, aquí no se contaminan ni se mezclan con nadie, pero eso ya se acabó, ¿verdad? Regresamos a toda esa situación y no podemos tener a nuestras hijas e hijos en un escaparate, en una urna, y que nadie los mire y que nadie los toque, ¿verdad? No, el matrimonio a nosotros fue una necesidad. ¿Por qué razón? Ahora entendemos. Yo como nací, en cuanto a mi existencia, incompleto. Las hermanas, ¿usted cómo nació? Incompleta. ¿Qué le hace falta? A usted, hermana, le hace falta su esposo. Y a nosotros, hermanos, nos hace falta nuestra esposa. Ella nos completa. Por eso es que no es que apareció Eva o la formó también de barro como hizo con Adán. No, la sacó de él,
¿verdad? Una parte de él. Entonces, en ese momento él quedó incompleto. Cuando se la trajo el Señor fue un gran gozo. ¿Por qué? Porque se completó su existencia. Aleluya. Entonces, cuando los hermanitos y las hermanitas están empezando con aquello de que, mire esa hermana, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Están buscando su otra mitad. ¿Qué está buscando? ¿Verdad? El mismo cuerpo lo pide, ¿verdad? La otra mitad que lo va a completar. Entonces esto es una situación muy normal, como veíamos en el mensaje anterior. El matrimonio es algo santo, es algo bien, que es algo que Dios aprecia mucho, ¿verdad? Honroso es el matrimonio. Entonces buscar pareja en realidad significa buscar ser completado. Aleluya. Así que si usted está alguno de casualidad en este grupo, está soltero, tiene que ser completada. Busque su otra mitad, ore al Señor, ¿verdad? Pero especialmente los jóvenes, debemos orientarlos, no satanizar y les no la mire, no lo mire, no lo toque. No, o sea, no se trata de tampoco ser así tan como con una gran restricción. No, tenemos que entender cómo es que es este asunto, ¿verdad? Hay que equiparlos, hay que equiparlas, hay que enseñarles qué dice la palabra. Lo que ustedes están experimentando es algo totalmente normal, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Y cada quien tiene que encontrar su otra mitad. Aleluya. Entonces, cuando ya tiene su otra mitad, está completado o está completada. Dios lo unió. Y eso que Dios unió no debe ser separado por ninguna razón. Pero es importante que debemos encontrar ese complemento que Dios tiene para nosotros, o los que ya lo tenemos, pues gracias al Señor, pero a los jóvenes debemos enseñarles lo que dice la palabra al respecto. Pero está bien, es normal que quieran ser completados. ¿Por qué? Porque nacieron incompletos. Ahora, este asunto del matrimonio es relevante, sumamente relevante para nosotros como padres, ¿verdad? Porque de un núcleo familiar salen otros núcleos familiares, ¿verdad? Entonces ahí están unos hermanos acá, mi hermana Gilda, Carolina y Aníbal. Somos aquí paisanos de Guatemala y somos hermanos que estamos en la iglesia por muchos años, ¿verdad? Y nos casamos dentro de la iglesia con ellos primero que nosotros, como hermanos, y pues ya luego mi esposa y yo como hermanos también. Entonces esto es una experiencia muy bonita cuando suceden matrimonios de esta manera, porque son matrimonios que van a quedar en la iglesia después de tantos años. Y les digo, con estos hermanos nos conocemos desde hace muchísimos años. Creo que tendría yo 12 o 15 años todavía por ahí cuando nosotros nos conocimos. Pero qué maravilla quedarse en la iglesia. Qué maravilla después de ser niños en la iglesia, pasamos a ser jóvenes en la iglesia, después fuimos jóvenes adultos en la iglesia, y luego matrimonios que siguen en la iglesia. Esto es maravilloso. Pero es algo que debemos darnos cuenta que es relevante, porque también tenemos muchos casos, y claro que les puedo dar testimonio de hermanos que crecieron con nosotros, pero cuando escogieron a su cónyuge, se fueron de la iglesia y no los hemos vuelto a ver jamás algunos, ¿verdad? Entonces este asunto de la elección del cónyuge es algo muy relevante, muy relevante, algo que es importante para nosotros como padres, para nosotros como familias, pero también como iglesia. Así que es algo que debemos vigilar. ¿Cómo están los jóvenes, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Hay relaciones entre ellos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, verdad? Ayudarlos a que estén salvaguardados de alguna forma, ¿verdad? Y pastorear en lo que se pueda cualquier situación que se dé. Porque, por dar un ejemplo, hay casos de jóvenes que se involucran en una relación romántica que por cualquier causa, principalmente la inmadurez, luego la relación se termina y esto se vuelve incómodo, y ya sea que los dos se vayan o uno se va,
o el otro se va, porque ya es incómodo estar en una reunión, estar en una conferencia, ya hubo daño, ya hubo situaciones, entonces, ¿verdad? Entonces, esto es algo relevante, muy relevante. Tenemos que aprender a quitarnos todo prejuicio, ¿verdad? A considerar todo este asunto con mucha calma, ¿verdad? Cosas como en el mensaje anterior, el tema de la sexualidad, que pues eso es una cosa polémica, ¿verdad? Pero también aprendimos que por qué es que nos parece eso tan escandaloso, por nuestra misma condición pecaminosa. Entonces este asunto del matrimonio no es algo que digamos, no, es que no nos podemos meter, y no nos estamos metiendo, sino que simplemente estamos siendo parte o haciendo la parte que nos corresponde, o como padres que no debemos simplemente dejar que nuestros hijos elijan a quien quieran, como quieran, ¿verdad? Que no sería del todo propio. Y en la iglesia pues también ayudar a los jóvenes a que por lo menos escuchen esta palabra de una manera muy calmada, no como un regaño, ¿verdad? Porque empezamos nosotros con el dedo a decir, a señalar, a prohibir, y entonces ya se cierran. Y eso es importante, que a quienes estemos pastoreando se mantengan siempre abiertos para poder recibir. Así que es un asunto que es relevante. ¿Por qué es relevante, verdad? Porque si de casualidad los jóvenes no toman una decisión correcta, los problemas familiares que ellos tengan por esas decisiones, ahora también van a ser problemas de la iglesia. Mire, se casó con este hombre y mire lo que le hace, mire cómo la dejó, ¿verdad? Entonces esto se vuelve una carga realmente pesada para la iglesia. Entonces, como les decía, por un lado, necesitamos quitar todo prejuicio, ¿verdad? Considerar este asunto con mucha calma, ¿verdad? Y ser muy objetivos. Abordar esto de la manera más objetiva posible. No se trata de hablar maleducadamente, no, sino simplemente ser muy francos con los jóvenes y de veras ver que esto es parte del cuidado que debemos tener con la iglesia, ¿verdad? No nos debemos inquietar por las emociones en el caso de las cosas que nos molestan o nos ofenden, o tampoco actuar de una manera impetuosa o apresuradamente. No, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta que una vez que nos involucramos en una relación romántica con miras a un matrimonio, se está tomando una decisión que no es una decisión que sea reversible tan fácilmente. No se puede tener a un hermanito que estuvo con ella, o por otro lado, ¿verdad? Una hermanita que estuvo con él. No, eso no, ¿verdad? Debemos aprender darle el lugar y el valor exacto, ¿verdad? Debemos considerar, y que los santos y los jóvenes especialmente, o al menos los solteros, porque puede que tengamos en la iglesia solteros que no sean tan jóvenes, ¿verdad? Pero tenemos que aprender y ver que es algo que se debe considerar detenidamente y cuidadosamente antes de entrar en el matrimonio. Entonces, en este mensaje vamos a considerar algunos factores que deberíamos considerar con mucha calma, con mucha sobriedad, ¿verdad? No verlos a la ligera antes de entrar en una relación con miras al matrimonio. El primer punto que el hermano enumera en este mensaje es el tema de la atracción natural. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este asunto de la atracción natural? ¿Verdad? El hermano debe empezar una relación con una hermana que le agrade, ¿verdad? Que le sea agradable a la vista. Mira el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob le pidió a Labán a Raquel, que era la hija menor. Él había escogido a ella. Y Labán le hizo la trampa y le metió a la otra hija. Y pues, ¿qué pasó, verdad? Entonces, ¿qué quería decir esto? Que a él en realidad le gustaba o le agradaba la otra hija, la hija menor, que la hija mayor. Entonces, el asunto de la atracción natural que debe existir
en una relación, o cuando se va a establecer la relación, no es algo que esté relacionado con si la persona es hermano o no es hermana, ¿verdad? Pero es un factor básico que debe existir entre estas dos personas, entre este hermano y esta hermana, ¿verdad? A la hermana le debe por lo menos agradar estar con el hermano, y al hermano le debe agradar estar con ella. Esto es un asunto muy importante. Nosotros aquí en Guatemala creo que la expresión que usamos es que por lo menos le debe gustar, ¿verdad? Le debe agradar. Si no existe esto no podemos meterle a alguien, otra persona. Es que te tiene que gustar, es que mira esto. No, es que no me agrada, no me gusta. Es una hermana, pero que sea hermana, ¿verdad? No me la quieras meter, ¿verdad? A la fuerza. Entonces, en el momento que uno está frente a esta situación de querer casarse, él o ella tienen que tener esto muy presente. Debe haber esta atracción. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, esto va a ser un matrimonio que sea en contra de la voluntad de cualquiera de los dos. Porque el matrimonio tiene que ser algo que sea producto de nuestra propia voluntad. Me quiero casar, ¿verdad? Me quiero casar con ella. O ella diga, me quiero casar con él. Sí, estoy de acuerdo. Pero si no existe esa atracción, la persona se va a casar a la fuerza, ¿verdad? Así que la atracción natural es el primer requisito, ¿verdad? Para que pueda haber un matrimonio exitoso, y de eso se trata. Por eso les digo que no es un asunto de que, mire, ya está soltero, ya está muy grande, que se case. Pero tenemos que considerar que de ahí pueda que salga una familia. ¿Qué tal si no existe esta atracción después de unos meses, después de unos años? Ahí van a haber problemas, y lo causamos quienes hayamos forzado esto. Terrible, ¿verdad? Simplemente quisimos resolver un problema a mediano plazo, pero no a largo plazo. Y especialmente el matrimonio es una decisión tan trascendental, tan crucial, que debemos verlo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque estamos poniendo dos vidas, ¿verdad? Se están poniendo dos vidas para que compartan su mutua existencia durante el tiempo que les reste de vida. Esto no es algo liviano. Esto no es algo que podamos decir, sí, después miramos ya después qué hacemos. No, esto es muy crucial, muy trascendental. Un matrimonio en el cual la atracción natural esté ausente, eso no va a marchar bien. Ahí va a haber un problema, tarde o temprano. Así que quien esté en esta etapa de querer casarse debe considerar, ¿verdad? Entonces, de que va a estar todos los días va a estar con ella, todos los días, y no se va a ir. O él, ¿verdad? Usted, fulanita, tiene que pensar que va a estar todos los días, y ya no se va a ir. No, hombre. Entonces, este asunto de la atracción natural es importante. Tiene que ser alguien con quien nosotros apreciemos, con quien alguien valoremos mucho. Y mire esto, ¿verdad? No es nada más el compartir nuestra vida completa con alguien más. Nosotros tenemos que sentirnos felices de poder estar con esta persona. Que la mera compañía sea un deleite para nosotros. No debería ser algo que sea temporal o efímero, sino que esto tiene que ser un sentimiento largo, estable, algo que sea para mucho tiempo, de hecho para siempre, ¿verdad? Entonces, este asunto de la atracción natural es de los requisitos, mire cómo le llama el hermano acá, fundamentales de un buen matrimonio. Fundamental, ¿qué quiere decir? Que este es un requisito que hace el fundamento de un buen matrimonio,
¿verdad? No van a ser esos hermanos que van a estar llegando con los ancianos a pedir ayuda porque solo es pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito. Muy bien, entonces el primer punto, el primer factor fundamental para un matrimonio duradero debe ser el tema de la atracción natural. Es normal esto. A los jóvenes no necesitamos explicarles mucho esto, ¿verdad? Porque ellos saben muy bien quién les gusta, ¿verdad? El único asunto con la juventud, pues muy temprana, es que van a un lugar y les gusta, por ejemplo, las muchachitas, ¿verdad? Llegan, pues qué sé yo, a una conferencia, qué maravilloso, hermano, qué lindo, ¿verdad? Van a otra y ahora es otro, y ahora es otro. Entonces, ¿por qué? Porque están muy jovencitas, ¿verdad? Todavía es eso, pero debe ser un asunto fundamental, ¿verdad? Si vamos a establecer una relación, y a veces pasa, ¿verdad? Que se le va a acercar al hermanito, pero el hermano no es del agrado de ella. Pues no debe irse en contra de ese factor, ¿verdad? Número 2, y esto se pone bastante interesante, o la letra B, perdón, es el tema de la salud física. Pues tanto los jóvenes como los adultos que estén con la inquietud, ¿verdad? de casarse, de establecer esta relación con miras al matrimonio, pues hablando del primer asunto que estuvimos conversando, que es la atracción natural, tampoco nos debemos llevar únicamente por eso, sino esto es un listado de factores que el hermano habló y que son muy interesantes, que deberíamos considerar, que muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Solamente nos quedamos en la primera estación. Qué guapo, ¿verdad? Qué lindo cuando comparte, ¿verdad? O ellos, ¿verdad? Qué hermana, y que esto, y que el pelo, y que lo demás, ¿verdad? No, tampoco solo es eso, ¿verdad? Hay una serie de factores de los cuales tenemos que ser conscientes. Y una forma de empezar a entender esto no es que al joven le digamos, fíjese alrededor las características, defectos y virtudes que tengan, ¿no? Primero, analizarse uno mismo, ¿verdad? Y darnos cuenta realmente en qué estado estamos. Porque mire, el siguiente punto habla de la salud física. Y esto es algo que a veces nosotros no consideramos, ¿verdad? Y tal vez como padres ayudemos a nuestros hijos también en esto. Decirles, no, mire, es que el asunto acá es que este hermanito es muy enfermo, ¿verdad? Es muy enfermo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en circunstancias normales, no todos tenemos un amor tan grande que tengamos la capacidad de afrontar una enfermedad de un cónyuge, ¿verdad? Especialmente cuando es algo que es un padecimiento que ya traen desde pequeños, por decir algo, o algo que ya es por los años. Pues en otros casos, ¿verdad? Un matrimonio que empieza con los dos muy saludables y ya después de un montón de años y con la edad vienen achaques y situaciones, pues esto es un poco normal, ¿verdad? Porque así pasa. Nosotros conforme pasan los años, miren, ya después de ciertos años, ay Dios, ya estuve parado 40 minutos y ay, se sienta uno con el dolor de rodillas, ¿verdad? Ya eso es algo que pues, pero no empezamos así, ¿verdad? Entonces, sino que eso sucedió después de 20 años, después de 30 años de casado, ¿verdad? Que empezamos con los achaques normales de la edad. Pero, por ejemplo, asuntos relacionados con la salud física como una debilidad, eso puede convertirse en un factor que perjudique o que atente contra el éxito de una relación matrimonial, ¿verdad? Es decir, el hermano es muy enfermo, ¿verdad? Entonces él ya desde ya, ¿verdad? Él va con aquellas sus maletas de medicinas y de tanta cosa y que no puede esto, no puede aquello, y no puede aquí, no puede allá, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con esto, verdad? Entonces pasa que el otro cónyuge tiene que sacrificarse, ¿verdad? Para ayudar, para cooperar, que esto parece un poco egoísta si lo podemos ver desde un punto de vista, porque pues
necesitamos darnos cuenta que los dos tenemos derecho o tienen derecho a una existencia o a una convivencia o una calidad de vida buena, ¿verdad? Ahora igual, si desde el principio estamos anuentes a esto, pues está bien, ¿verdad? El asunto es saber a qué nos estamos metiendo, ¿verdad? Entonces, pero si desde el principio, por ejemplo, que el hermano fuera el que es muy enfermo y esto y lo otro, y llega al punto de que no pueda trabajar y proveer para la familia, pues a la hermana le va a tocar trabajar y después regresar y hacer el oficio y la comida, y esto es un sacrificio muy fuerte. Y por el lado del que es muy enfermizo, se vuelve un poco egocéntrica la situación porque pide atención, necesita esto. Y entonces eso va a producir eventualmente que la relación se desgaste, ¿verdad? Se desgaste porque ni uno recibe la atención que espera recibir y el otro o la otra pues le toca jugar un papel muy desgastante. Entonces, esto de veras es un mensaje muy, muy humano y no es negativo este asunto que estamos platicando, sino es muy pertinente, ¿verdad? Que el hermano tiene que darse cuenta bien de la hermana que está cortejando, o la hermana darse a la tarea de considerar, ¿verdad? Mire cómo es el hermanito que no puede esto, que no puede lo otro, que no puede aquí, que no puede allá, ¿verdad? Esto con la edad, la verdad es que no siempre mejora. Muy pocas veces va a mejorar, ¿verdad? Sino que en realidad esto, en las situaciones como estas, se empeoran con el tiempo. Pero es un factor que debemos considerar, ¿verdad? Aún el trasfondo familiar y en cuanto a situaciones de salud física. No nos imaginamos que en un mensaje fuéramos a hablar de tal cosa, pero no perdamos de vista el tema principal. ¿De qué estamos hablando? De cómo elegir un cónyuge. Así que, de preferencia, no elija a alguien enfermizo o enfermiza, ¿verdad? Esto va a ser un poco de problemas. De cualquier forma, la decisión es de cada quien, por lo menos sepa que a qué se va a enfrentar tarde o temprano. Así que el primer factor que consideramos es la atracción natural, ¿verdad? Cuando Isaac vio a Rebeca, la vio y le fascinó, porque dice, y la amó, ¿verdad? Quiere decir que le gustó, por supuesto, y ella lo vio y también le gustó. No hubo ahí mayor problema. La atracción natural es algo pues normal, que no debemos obviar, no debemos decir, no hombre, está feíto, no sé si decir eso, pero yo sé que no te agrada tanto, pero con el tiempo te vas a acostumbrar. No forcemos las cosas, especialmente. No perdamos de vista esto. No hagamos eso ni con nuestros jóvenes, mucho menos con nuestros hijos, ¿verdad? No podemos hacer algo así. Y el segundo punto que es bien interesante y fuerte, ¿verdad? Porque dice uno que suena un poco despectivo, si quiere usted decirlo de esta manera, pero es que les digo, si fuera en el caso de mis hijas, decir yo voy a enviar a mi hija con un muchacho que es enfermizo, ¿qué va a pasar? Y se le va a morir, ¿verdad? Y ella va a estar joven y la va a dejar con hijos, o por otro lado el que tenga hijos, ¿verdad? Esta hermanita, hacerle ver la situación de alguna manera, no forzar a nada, ¿verdad? Pero si la decisión es le voy a dar la alegría y esto, el tiempo que esté, pues también hay casos, ¿verdad? Esto no es como una regla, pero es algo que no debemos dejar de considerar, sino que considerarlo muy bien, ¿verdad? Explicar esto con los jóvenes y de veras, y los solteros, leer estos libros. Este libro es una maravilla, ¿verdad? Leerlos despacio, ¿verdad? No hay prisa, no tenemos que cumplir el pensum, es que este libro lo tenemos que leer en un mes. No, para que de veras aprendamos, recibamos y seamos constituidos de la verdad en el ministerio, no deberíamos ir a toda prisa, ¿verdad? Sino considerar, para que esto se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces,
debemos siempre pensar en esto a futuro, ¿verdad? Así que, ¿cómo podríamos considerar esto con una pequeña conclusión temporal relacionado con el tema de la salud? Pues por lo menos que la otra persona tenga una salud similar, ¿verdad? Ahorita después del COVID, muchos quedamos con alguna situación. Yo recuerdo que después de, bueno, el tiempito ese, de hecho, el mensaje de 2 que di con ustedes, ese día tenía COVID y estaba así que me moría. Aquí miren el mensaje número 2, que no me acuerdo, creo que era el bautismo, ese fue el primero, pero el mensaje, la segunda vez que compartí con ustedes tenía COVID y estaba terrible, pero era una cosa impresionante que me levantaba de aquí de mi escritorio, iba para allá pasando el localito de reunión. Y luego me costaba respirar, era una cosa impresionante. Y ya después que salimos del COVID, por ejemplo, no podía respirar profundamente. ¿Sí? Y después cuando llegaba al tope, empezaba la tos, bien, o sea, como que la capacidad pulmonar se había reducido. En fin, hago esto solo como un comentario, pero si va a elegir una pareja, que su estado de salud sea por lo menos similar al suyo, ¿verdad? Entonces va a haber una comprensión equilibrada, ¿verdad? Cuando él está enfermo, yo lo voy a cuidar. Cuando ella está enferma, él me va a cuidar, ¿verdad? Ese es un asunto que debemos considerarlo, ¿verdad? Porque con el tiempo se desgasta. Porque el que sea que esté enfermo, ya sea él o ella, pues como necesita los cuidados, en algún punto va a exigirlos, ¿verdad? Y el que está cuida, se va a desgastar. Muy bien. Este punto C me llamó mucho la atención y es pues bien peculiar. Dice que es un factor hereditario, pero cuando vi el título pensé que se refería pues a algunos asuntos congénitos, pero tiene que ver con Deuteronomio 5, 9 y 10, donde dice: no te postrarás a ellos ni los servirás. Pero de aquí en adelante, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos. Mira, ¿hasta cuándo? Hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero bueno, luego da la respuesta y la solución a esto. Pero muestro benevolencia amorosa a miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el hermano explica acá cómo es que de repente hay hermanitos o hogares. Hay hermanos que tienen hijos que cuando crecen se vuelven terribles, ¿verdad? Se vuelven terribles, ¿verdad? Y dice uno, wow, y son hermanos que sirven y que funcionan, y mire los hijos en lo que andan, ¿verdad? Ni se reúnen ni quieren nada de nada, ¿verdad? Esto es un asunto hereditario, ¿verdad? Que arrastramos esto. ¿Y cómo lo resolvemos, verdad? Necesitamos tener una vida de oración y pedir misericordia y laborar en nuestros hijos. Laborar. Cuando considerábamos hace algún tiempo el libro de la siguiente generación, cultivar la siguiente generación, esa compilación del ministerio es muy maravillosa, pero hay un ánimo ahí para no solo nosotros ocuparnos, no solo preocuparnos por nuestros hijos, ¿verdad? Porque pues a nuestros hijos procuramos, ya no tiene zapatos, a ver qué hago, y le consigo unos zapatos. Y no tiene tal cosa, y pues nosotros nos preocupamos por ellos. Pero ocuparnos es diferente, ¿verdad? Pasar tiempo con ellos. Invertir, conversar, tener una relación, ¿verdad? Nosotros realmente no podemos ser amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Aquí decimos, no podemos querer ser amigos porque somos papás, somos padres. Entonces la relación va a ser amistosa, claro, pero de padre a hijo o de padre a hija. Pero mencionaba esto porque de veras existe un riesgo latente dependiendo de nuestro trasfondo, ¿verdad? Cuando, como nosotros que somos ahora padres, en su momento fuimos hijos, bueno, seguimos siendo hijos, pero nuestros padres de repente no fueron creyentes, caemos en este tipo de maldición, ¿verdad? Porque el que no es amigo de Dios es su enemigo, ¿verdad? Y el que no lo ama, pues lo odia. Entonces este asunto alcanza 3ª y 4ª generación. ¡Wow! Yo me asusté con esto, ¿verdad? Dios es celoso, ¿verdad? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de situación? Miren, nosotros a nuestros hijos les transmitimos cosas por los genes, ¿verdad? Rasgos de la personalidad.
Yo miraba a mi hija Estercita, por ejemplo, que era chiquitita, y caminaba aquí en el local, se ponía las manos atrás y se balanceaba en sus pies. ¿Sabe? Que mi hija solo interactuó con mi papá hasta el 4 mes de edad. Cuando mi hija tenía 4 meses, mi papá falleció. Y pues mi papá servía en la iglesia y todo, pero mi papá nunca tuvo una interacción tan profunda con esta nena. Sin embargo, esta nena caminaba igual que mi papá y se balanceaba igual. Son cosas que nosotros heredamos a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué no le heredamos a nuestros hijos? La regeneración. Eso no. El espíritu edificante que recibimos, que recibimos cuando creímos, eso no se lo transmitimos ni se lo heredamos a nuestros hijos. Ahora sí, el pecado sí se lo heredamos, porque nosotros mismos lo recibimos desde Adán. Entonces estas cosas negativas están latentes en ellos. Así que esto es algo en lo que debemos laborar. Pero pues este mensaje no es para orientado a padres e hijos desde esa perspectiva, sino que al hecho de cómo elegir al cónyuge. Entonces tenemos que considerar nosotros en el momento que el hermano se fija en una hermana, hay que ver a los papás, ¿verdad? Hay que ver el tema el tema familiar, y lo vamos a tocar más adelante. Pero esto es muy importante porque puede ser que nos enfrentemos a una situación como esta, ¿verdad? De que el hermanito que quiere la hermana como esposo, perdón, o el hermano, la hermanita que quiere como esposa, tiene este asunto, este factor hereditario ahí presente. Entonces ella es segunda generación y sus papás, por ejemplo, no son creyentes. Ahí hay un asunto que, pues, mejor si lo voy a obviar, pero si lo voy a afrontar, que yo sepa que debo tener una labor bien fuerte con los hijos que vayan a salir de ese matrimonio. Esto es muy interesante, muy sorprendente, de hecho, muy sorprendente, de hecho, pero es algo que aplica y que debemos considerar, porque ya hemos visto casos. Aquí pues veo los nombres de los demás hermanos, pero aquí está mi hermano Juan Gómez, que no me va a dejar mentir, que se dan estos casos de que están en los matrimonios de hermanitos y tienen hijos que grandes se vuelven terribles y no hay modo de que sean salvos. No hay modo de esto. Y decir, ¿por qué? Ahora ya entendimos. Pero si ellos se ocuparon y los traían a la reunión, ¿pero qué pasó? Ese factor hereditario está latente, ¿verdad? Entonces hay que orar más y leer mucho más y esto y lo otro, si vamos a meternos en una relación cuando este factor hereditario está latente. Muy bien, voy a avanzar por lo menos, solo déjenme ver acá. Sí, 2 puntos más. ¿Está bien un par de minutos, hermano? Gracias. Muy bien. Amén, gracias. El siguiente punto es acerca de la familia. Y esto, pues, es algo también por demás interesante, ¿verdad? Ahí el hermano decía que en el lado occidental de la tierra de él, allá en la China, tienen un dicho: me estoy casando con la fulanita, no con su familia. Eso, miren, eso no es así en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, pues creo que los que estamos casados podemos dar fe de esto, ¿verdad? Nos casamos con la hermana y con toda la familia, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que podemos decir, mire, me voy a casar y no quiero ir a ver a tu familia, no quiero ir a ver nada, no quiero saber nada, yo con vos me casé, ¿verdad? Entonces aquí es el núcleo familiar y eso es lo que existe. No, eso no es así. Entonces, en el momento que nosotros estamos estableciendo esta relación hablo mucho de la perspectiva del varón, porque esto es lo que soy, ¿verdad? Pero aplica de los dos lados, ¿verdad? Tanto el hermano y ve a la hermana, entonces debe darse la tarea de investigar, de convivir con la familia, porque se va a casar con toda la familia, igual la hermana, ¿verdad? Está el hermanito y debe darse cuenta que se va a casar con toda la familia. Pero el asunto de casarse con toda la familia no es el hecho de las reuniones familiares, ¿verdad? No se trata de ese asunto, ¿verdad? Que para algunos pueda que sean incómodas, molestas, lo que sea, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, sino que la familia en sí tiene una cierta dinámica,
¿verdad? Cada familia tiene una dinámica. Por ejemplo, en una familia viven en una casa pequeña, pero todos son gritos: ¡fulano! ¡Mengano! Y ahí está cerquita, ¿verdad? Pero esa es la dinámica, ¿verdad? Gritar, ¿verdad? Que la dinámica es que entran y todos descalzos, por ejemplo, ¿verdad? Pues, solo por poner algunos ejemplos, pero ese tipo de dinámica familiar a nosotros nos va a decir mucho, porque, por ejemplo, si mi interacción es como varón con la hermana, ¿verdad? Entonces, y mi entorno han sido solo las reuniones, entrenamientos, conferencias, ahí hay una cierta atmósfera que donde suceden cosas controladas, ¿verdad? El día a día es diferente y la interacción familiar es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, en mi caso vengo de una familia, mi familia paterna es una familia que les gusta molestar mucho, ¿verdad? Molestarse uno a otros y así, una cosa que para muchos es incómoda, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba pequeño, para mí era incómodo. Después de que ya crecí, para otros es incómodo. No sé si me explico con este asunto, ¿ah? Pero existe la dinámica familiar. Entonces, cuando nosotros interactuamos con la familia, vamos a percatarnos de ciertos rasgos del comportamiento que no se den en otro lado. Por ejemplo, se dice que por ejemplo, la hermana va a ser igual que su mamá. Eso es relativamente exacto, relativamente, porque no es como una regla. Pero, por ejemplo, si vamos a la casa, si el hermano va a la casa de la hermanita, se va a dar cuenta cómo su mamá trata a su esposo. Y eso le va a decir al hermano la manera en que en un tiempo, si se establece el matrimonio, ella lo va a tratar a uno. Porque, recordemos esto, los hijos aprenden de los padres no lo que les dicen que hagan, sino lo que los ven hacer. Dicho para nosotros, nuestros hijos no aprenden lo que les decimos, sino aprenden de nosotros lo que ven que hacemos. Entonces le voy a decir yo a mi hija: mira, voy a hacer esto, pero vos no lo hagas. Que esa salvedad no va a suceder. Yo ya le voy a dar la clase y la técnica. Entonces póngale, un hermano o una hermana vivió en su casa hasta los 20, 25 años. Le dieron en todos esos años un adoctrinamiento de cómo va a ser ella, cómo es lo normal para ella vivir, cómo es lo normal para ella comportarse. Lo mismo para ella cuando mira al muchacho. Va a la casa del muchacho y se va a dar cuenta cómo es esa dinámica. Cómo es que trata, por ejemplo, dice mucho de un hombre y de una mujer también, pues, ¿verdad? Cómo trata a los animalitos. Por ejemplo, un fulanito que va por la calle y le tira piedras a los gatos, le tira patadas a los perritos. Eso dice mucho de esta persona, ¿verdad? Eso dice mucho, por poner nada más un ejemplo. Uno va a la casa, la hermanita va a la casa del hermano y se da cuenta cómo es el papá con la mamá. Entonces esto le va a decir a ella cómo ella en un futuro muy seguramente va a ser tratada y considerada. Entonces, aquí no cuentan las conversaciones que tenemos a veces como una salida, ¿verdad? Una cita de la pareja. Y sí, yo pienso de esta manera y que en el futuro yo voy a hacer así, voy a hacer así. A mí me gusta esto. Que ustedes van a la casa y ahí realmente no es una cuestión de que mi punto de vista... mi punto de vista es esto y yo voy a vivir de tal forma. No, eso no sucede así, ¿verdad? Porque nosotros somos como hemos aprendido a ser. Y a veces en una cita nosotros controlamos y básicamente pueden haber hasta mentiras, ¿verdad? De cómo somos, aparentamos, ¿verdad? Abrimos la puerta del carro, no la abrimos, ¿verdad? Somos caballerosos, no somos o no lo somos, ¿verdad? Entonces a esto es lo que se refiere el hermano con este punto de acerca de la familia, ¿verdad? Entonces ahora nosotros entendemos, los que ya tenemos mucho tiempo o ciertos años de casados, por eso es que él es así, o por eso es que ella es así. A estas alturas ya no podemos como pedir devolución o algo así, ¿verdad? Pero por lo menos a nosotros nos toca entender, sí, aceptar.
trabajar en esto, de cierta manera, para soportarnos unos a otros, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero para los jóvenes, pero para nuestros hijos, debe ser una advertencia muy sobria, ¿verdad? Muy amorosa, para que esos jóvenes estén abiertos. Dependiendo de la edad de los jóvenes o los nuevos a los que les compartamos, a veces con nuestra mala actitud de ser muy severos, de ser no sé cómo, ellos se cierran, y no es lo que nos interesa, sino que al contrario, estén abiertos, estén receptivos para recibir esta palabra tan pertinente. Así que lo que veamos en nuestra casa o en la casa del que están pretendiendo, eso nos va a dar a nosotros un muy buen reporte, ¿verdad? De qué es lo que nos espera, ¿verdad? Entonces, hay veces que nos vamos a encontrar con maneras de ser, ¿verdad? Muy fuertes, ¿verdad? Carácter muy fuerte, ¿verdad? Con hermanas, ¿verdad? Que son bien fuertes para hacer cosas, otros que son muy dóciles, ¿verdad? Otros que son agresivos aún, ¿verdad? Entonces, esto es importante, que nosotros nos demos cuenta de cómo es que es la familia. Y el último punto, ya por causa del tiempo, que veremos en esta noche, es el tema de la edad. Y esto es bien importante, bien importante. Otra vez, para los que ya estamos casados, pues ya no hay más que decir, ¿verdad? Pero los que están por casarse, pues deben tener esta consideración. Hay, digamos, para los seres humanos, según este mensaje, hay dos edades, ¿verdad? La edad fisiológica y la edad psicológica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo consideremos, ¿verdad? Los hombres, envejecemos, pareciera, ¿verdad? Que da la impresión que envejecemos un poco más lento. Y de hecho, a veces, si ustedes pueden ver en internet fotos antiguas de personas que tenían la edad que nosotros tenemos actualmente, arriba de los 40, por ejemplo, y se ven un poco mayores que nosotros, por alguna razón, tal vez la comida, yo no sé qué, ¿verdad? Por alguna razón, conforme va avanzando el tiempo, pues como que envejecemos un poco mejor, ¿verdad? Y está bien. Pero eso es en el caso de los hermanos, de los varones. Fisiológicamente crecemos o maduramos o envejecemos un poco lento, pero la madurez para nosotros llega un poco tarde, ¿verdad? Llega tarde. Así que si a usted le dicen después de tantos años igual, ay, ¿verdad? Eso no está muy bien, ¿verdad? Entonces, que con el tiempo, de veras, el Señor se vaya expresando un poco más. Pero dejemos eso por ahí en pausa. Los hombres entonces envejecemos un poco más lento, pero maduramos un poco tarde, ¿verdad? En el cambio, las hermanitas, pues puede ser, ¿verdad? Puede ser el tema de la maternidad, puede ser, ¿verdad? Pero el asunto es que ellas se desgastan mucho más y la madurez les llega más rápido. Entonces quiere decir que son más maduras a cierta edad. Entonces, digamos, el hermano tiene 25 años fisiológicamente, pero psicológicamente tiene 20, tiene 18, por ahí, digamos, ¿verdad? Entonces una hermanita de la misma edad tiene 20 años, pero tiene una madurez de 25. Entonces tiene una madurez de 25 años y el hermanito de la misma edad una madurez de 15 años. Ahí puede darse un problema, ¿verdad? Puede que se dé un problema. Entonces, en este asunto de las edades, el hermano recomienda que debe haber una diferencia de edad prudencial, ¿verdad? El hermano menciona acá hasta 8 años de diferencia. Hasta 8 años de diferencia. Porque pues se dan los casos, ¿verdad? Que hay hermanos que tienen la misma edad fisiológica y la hermana se ve mayor que el hermano, ¿verdad?
Entonces, como les digo, puede ser cuestión, pues ya sea que sea fisiológica del género o el desgaste que implica la gestación, ¿verdad? Porque esto es un desgaste bárbaro. Vean las hermanitas que cuando tienen a sus hijos, algunas pierden cabello, hasta dientes, ¿verdad? Es una cosa que las consume, ¿ya? Están produciendo un ser humano a partir de su mismo cuerpo. No es algo tan liviano y es comprensible, ¿verdad? Entonces, aparte, ellas son multitareas, ¿verdad? Ellas pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Nosotros, cuando vamos buscando una dirección y vamos manejando, hay que apagar el radio porque nos perdemos, ¿verdad? Imagínense. Así somos los hombres, ¿verdad? Entonces, y hacer cosas al mismo tiempo, wow, no se puede. Pero es importante que consideremos este asunto en cuanto a la edad. En cuanto a la edad, es muy importante esto. Así que, miren, hagamos una recapitulación de los puntos que hemos visto hasta este momento acerca de cómo el hermano nos aconseja que debemos elegir el cónyuge, los que estén solteros, a los jóvenes, y cómo les vamos a enseñar, cómo les vamos a decir a ellos, ¿verdad? Orientarlos. Una es la atracción natural. No debemos pasar esto por alto. Nunca pensemos en meterle a alguien a la fuerza a alguien, ¿verdad? Vamos a que queremos casar a estos dos, ¿verdad? Y a fuerza. No, tiene que haber una atracción natural. De repente hay atracción natural y pueda continuar bien la comunión y el asunto del proyecto del matrimonio, ¿verdad? Pero no debemos perder esto nunca de vista. Ahora bien, lo que sí es importante es que la atracción natural, eso desaparece, ¿verdad? Porque la belleza es efímera, es temporal, ¿verdad? Como decía una hermana hace algún tiempo, ¿verdad? Estábamos viendo unas fotos de cuando empezamos a tener tráfico en las iglesias en Guatemala y nos movíamos para Honduras. Para aquellos años eran campamentos, antes de que fueran escuelas de la verdad, y veíamos fotos de nosotros hace 20 y pico de años, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y bellos, así, era de forma jocosa, pero es cierto, ¿verdad? Ya con el tiempo nos vamos como haciendo menos atractivos, ¿verdad? El cuerpo se va desgastando, pero es importante no perder de vista este tema de la atracción natural, ¿no? La letra B, la salud física. Debemos ver que la salud sea igual, ¿verdad? Porque pueda que también pues hayan parejas de hermanitos que pues juntos se cuiden los achaques, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que sea prohibido, ¿verdad? Pero que esto sea equilibrado, que el cuidado se los den mutuo. Cuando uno está más enfermo que el otro, esto puede ocasionar un desgaste. Puede que no, ¿verdad? Pero puede ser. Luego el factor hereditario fue algo de veras que es muy interesante, muy impresionante, y quisiera mencionar, por ejemplo, algunos casos que pueda que se den. En el caso de las faltas morales en las familias, ¿verdad? El abuelo hizo tal falta, el papá hizo tal falta, el hijo hizo tal falta. Ese es el factor hereditario, ¿verdad? La misma falta se va repitiendo generación tras generación. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, estas cosas no debemos pasarlas por alto, ¿verdad? Especialmente el joven que está viendo a la hermana o la hermana que está viendo al joven, y debe considerar esto, tener esto en consideración, por en dónde está segunda generación, tercera generación. Eso es algo que de veras yo ni siquiera lo había considerado en mi vida. Después el asunto familiar, que fue algo también por demás interesante. Pero también es importante consideremos, investiguemos, conozcamos, ¿verdad? Pidamos el testimonio, ¿verdad? Entonces, no todos tienen la oportunidad de casarse en la iglesia, y cuando nos casamos, como les decía, como mis hermanos que están aquí acompañándonos, y el caso de mi esposa, a mi esposa, por ejemplo, la vi por primera vez cuando tenía 12 años, ¿verdad? Entraron a la reunión, ¿verdad? Y desde ahí, pues, no es que desde ahí empezáramos, ¿no? Sino que me refiero a que conocimos las dinámicas familiares tanto de mi casa como de la casa de Linda, todo el tiempo, ¿verdad? Porque nos reuníamos en todas las casas, los fines de semana casi siempre algunos jóvenes almorzaban en mi casa, entonces había esa convivencia, entonces se vuelve relativamente un poco más sencillo hacer esa investigación.
pero dice mucho, ¿verdad? Dice mucho. Y si no investigamos esto, si no consideramos esto, después de unos años de matrimonio, las sorpresas. Pensé que no era así, ¿verdad? Que no era así él, ¿verdad? O que no era así ella, ¿verdad? Porque ya después que nos casamos nos volvemos él, ¿verdad? O se vuelve ella, ¿verdad? No sé si así pasa allá en Colombia, pero es importante. Y como último punto para este día o esta noche, perdón, es el asunto de la edad, ¿verdad? Consideremos. Ahora bien, hay otros casos, ¿verdad? Donde esto no importa, no es que sea cada uno de estos factores no es una regla que se deba cumplir, sino es una advertencia que si nosotros decimos, bueno, está bien, él está enfermo, pero yo me quiero casar con él, amén, ¿verdad? Ella está enferma y tenemos la edad, la hermana es mayor y él es menor, pero estamos sabiendo las situaciones, ¿verdad? Es importante tener esta comunión, ¿verdad? No son reglas que hay que imponer, ¿verdad? Porque esto es así, pero sí es importante, por lo menos que lo mencionemos. Para los casados, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Para entender en la situación en la que estamos actualmente, para comprendernos, para seguir aceptándonos, ¿verdad? A estas alturas, solo nuestra opción es seguir adelante. Seguir adelante. Entonces, por eso es que hemos tenido estos conflictos y estas situaciones. Por eso. Bueno, entonces ahora vamos a acudir al Señor, para que Él sea la fortaleza, para que Él sea la armonía en el hogar, para que con el suplir del Señor vamos a seguir adelante y vamos a poder superar cada situación. Al joven o al soltero debe ser una palabra amorosa de advertencia. Así que, mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo por el momento y así pasamos a lo demás. Amén. Recording stopped. Amén, hermano José Pérez. Qué gratificante y qué reconfortante es esta palabra que usted nos acaba de abrir. Creo que la mayoría de los que estamos acá y si somos casados, hicimos un repaso de todo en nuestra vida. Y me acordaba un testimonio, yo era militar y para escoger a mi esposa tuve que hacer la mayoría de estos análisis porque el tiempo que ella debe pasar sola, yo pertenecía a la Armada, navegaba. Entonces yo me iba a navegar por 20, 30 días, 60 días, hasta 90 días, y se que vaya sola en el hogar. Entonces es importante eso, de que uno haga ese, como yo diría, ese estudio, ese análisis de la persona con la que va uno a escoger, con la que va a vivir, para que uno tenga la tranquilidad de que es la persona adecuada. Yo siempre pensé que el Señor en algún momento me iba a colocar la persona indicada en el camino y bueno, gracias a Él conseguí la esposa que tengo hoy en día, que tuvo muchas situaciones particulares con dos hijas que yo tengo, eh, que se enfermaban y le tocaba ella sola moverse. Yo tenía que estar tranquilo y confiado de que ella podía estar haciendo muchas cosas. Obviamente existió la atracción natural, la salud física, que es lo que dice el hermano, que nos comparamos, de que ambos tuviéramos buena condición física. El factor del hereditario, bueno, yo conocí a través de mi esposa por el hermano de ella al Señor. Yo venía de la denominación católica, pero gracias a que unas charlas escuché al hermano de ella dándolas a mi esposa, pues el Señor fue como me ganó. Bendito y alabado sea el Señor. Y bueno, entre todo, yo creo que todo el mundo analiza cómo vive la familia de su cónyuge, bien sea del esposo o de la esposa, para decir, bueno, esta persona sabemos que viene de unos padres responsables o hace